Bueno, vamos a seguir con más ejercicios. El siguiente dice la siguiente reacción en una disolución acuosa de ácido sulfúrico conduce a un solo alcohol. Justifícalo. O sea que lo que tenemos es ácido sulfúrico y agua. El ácido sulfúrico actúa como un catalizador, no en concreto todo el ácido sulfúrico, sino los protones que libera. ¿De acuerdo? Así que los protones del sulfúrico hacen de catalizador, disolución acuosa, el agua también va a participar. Bien, aquí tenemos el catalizador. Un hidrógeno que ha perdido su electrón, luego un protón, una carga positiva, que se puede acercar muchísimo, ya que es muy pequeño el protón, se puede acercar muchísimo a la parte de la molécula donde se acumulan los electrones. ¿En qué región del espacio hay mayor dentro de esta molécula, qué región del espacio tiene una mayor acumulación de electrones? El doble enlace. Entonces, este protón se acerca y los electrones saltan, rompen el doble enlace y se incorporan al catalizador, formando un enlace carbono-hidrógeno. Pero hay dos posibilidades. Que el enlace carbono-hidrógeno se forme aquí o que el enlace carbono-hidrógeno se forme aquí. Sin embargo, en el laboratorio se observa siempre el siguiente comportamiento, que ha dado lugar a una regla que tiene un nombre muy especial que se denomina regla de Markov-Nikov. Hemos planteado la duda de cuando el catalizador ataca, el enlace carbono-hidrógeno que se forma lo hace aquí o lo hace aquí. Pues bien, lo hace siempre de tal manera que al formarse un enlace carbono-hidrógeno, la carga positiva quede sobre un carbono que a su vez esté rodeado de más átomos de carbono. Es decir, lo que veis aquí. Este hecho se denomina regla de Markov-Nikov. Bien, si el enlace carbono-hidrógeno se forma en este carbono, la carga positiva queda en este carbono central. Este carbono central se le denomina secundario porque está unido a dos átomos de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, la regla de Markov-Nikov dice que cuando se forma una carga positiva sobre un carbono, prefiere la carga positiva estar en un carbono que a su vez esté unido por el mayor número de átomos de carbono, ya que eso da estabilidad. ¿De acuerdo? Si la carga positiva hubiese quedado aquí, en este carbono inicial, pues este es un carbono primario, porque está unido a un solo carbono. ¿De acuerdo? Entonces, la regla de Markov-Nikov dice que hay que dejar siempre la carga positiva, si la reacción lleva a eso, la carga positiva sobre el carbono más sustituido, o sea, rodeado de más carbonos. Pues bien, ya sabemos entonces, gracias a la regla de Markov-Nikov, que no hay dos posibilidades, sino una. Esta, donde el carbono secundario central tiene una carga positiva. Como estamos en presencia de agua, el agua ya sabéis que es una molécula muy polar. El oxígeno tiene una carga parcial negativa, es un polo eléctrico negativo. Entonces la carga negativa es atraída por la positiva, la molécula de agua se incorpora, se une a este carbono central y a su vez recordad que un catalizador es una sustancia que se emplea en muy poca cantidad porque se consume en una etapa, pero se libera o se regenera en la última, con lo cual puede volver a ser utilizado. Pues bien, el catalizador lo hemos utilizado en la primera etapa y vuelve a regenerarse en la segunda etapa. Sin embargo, fijaros, he puesto con colores distintos a los catalizadores, ¿verdad? El catalizador es un protón. En este caso, al ponerlo rojo, quiere decir que procede del ácido sulfúrico. Bien. Un protón es un protón, da igual que proceda de donde proceda. Pero la incorporación del hidrógeno es del sulfúrico, sin embargo, la recuperación del catalizador
Es decir, la recuperación del protón no procede del sulfúrico, sino que procede de la molécula de agua, que cuando se une a este carbono queda aquí un oxígeno con 3 enlaces y por tanto con una carga positiva sobre este oxígeno, y esto es una situación muy inestable y tiende a perder ese hidrógeno para formar una estructura neutra. Entonces aquí se libera el catalizador, se recupera el catalizador y lo que hemos hecho ha sido convertir el alqueno en un alcohol. ¿De acuerdo? Así que esta reacción es una reacción típica para oxidar o convertir un alqueno en un alcohol. ¿De acuerdo? Parecía que había dos posibilidades de alcohol, pues mayoritariamente solo hay uno. Un alcohol que está unido a un carbono secundario. Bueno, vamos a ver ahora que está relacionada un poco con esta también el ejercicio número 16. Dice, al tratar, bueno, ya dice lo que va a ocurrir, al deshidratar el 2-metilciclohexanol, la posición 1 sería la del carbono donde está unido lo H, y la posición 2 el metilo, o sea que 2-metilciclohexanol, este es el ciclohexanol. Al tratar el 2-metilciclohexanol con ácido sulfúrico, se obtiene mayoritariamente un alqueno. Y justifícalo. O sea, al decir que se obtiene mayoritariamente un alqueno, nos está dando a entender que en esta reacción va a darse una incertidumbre o una cierta ambigüedad, es decir, que podrían formarse más de un alqueno, pero parece ser que solo uno es el mayoritario, y hay que justificarlo. Bueno, os he puesto aquí el catalizador que procede del ácido sulfúrico. Es un protón. Es una carga positiva del tamaño de un protón muy pequeño, se puede acercar muchísimo al polo negativo de esta molécula. El polo eléctrico negativo es el oxígeno. El oxígeno es muy electronegativo, tiene un par de electrones, luego este catalizador se une aquí. ¿De acuerdo? Ahí está. El catalizador se ha unido al oxígeno. Aquí lo tenemos. ¿Y qué ocurre? Pues que de alguna manera ha formado una estructura que es precursora de una molécula de agua. Es decir, ha dado lugar a una estructura muy inestable, que es un oxígeno con 3 enlaces covalentes. Un oxígeno, para que tenga 3 enlaces covalentes, supone que en el oxígeno debe haber una carga positiva. Mientras que al oxígeno, ya sabéis, es un átomo muy electronegativo. Lo que le gustan son las cargas negativas, le gustan los electrones, no las positivas. Luego esto es muy inestable. Esto evoluciona rápidamente liberando agua, vapor de agua. Bien, pero para que esto se desprenda, antes, para que la molécula de agua se desprenda, es decir, estos dos electrones de este enlace representado aquí por este triángulo sólido, estos dos electrones sean empujados hacia el oxígeno, alguien los tiene que empujar. ¿Quién los va a empujar? Os recuerdo que se va a liberar agua y que se tiene que recuperar el catalizador. ¿Quién los va a empujar? Pues los va a empujar los electrones de este enlace carbono-hidrógeno, o, ¿por qué no? En principio parece que estamos en igualdad de probabilidades. Los electrones de este otro enlace carbono-hidrógeno, al fin y al cabo, son carbonos y hidrógenos similares, ¿no? Pues bien, ocurre que, sin embargo, estos dos electrones de este enlace nunca desplazan a los electrones del enlace que va a dar lugar a la molécula de agua. Este hidrógeno no, sino que son estos, para dar este alqueno. O sea, que el alqueno mayoritario que se da es este, o sea, el doble enlace aquí, no aquí. ¿De acuerdo? Que sería el caso, si el doble enlace estuviese aquí, sería el caso que serían estos los electrones los que hubiesen empujado a los electrones para liberar la molécula de agua y de manera que se recupere el catalizador. Es decir, que en principio podría haber dos alquenos. Sin embargo, mayoritariamente se encuentra que solo se produce este. ¿Cómo lo justificamos?
Os recuerdo que en la teoría os hablé un poco de la estabilidad de los dobles enlaces, ¿no? Los dobles enlaces trans son para el mismo número y tipo de átomos. Los enlaces trans son más estables que los cis. Y otra regla también era que un doble enlace es tanto más estable cuando ese doble enlace está rodeado por un mayor número de átomos de carbono. Bien, este doble enlace está rodeado por un átomo de carbono, por otro aquí 2 y por otro aquí 3 átomos de carbono. Es decir, este doble enlace tiene 3 sustituyentes de carbono. Si el doble enlace hubiese estado aquí, es decir, aquí, el entorno del doble enlace solamente tendría 2 carbonos, 2 sustituyentes. ¿De acuerdo? Así que la regla es, se forma el alqueno, el doble enlace que esté más sustituido, que esté rodeado por más átomos de carbono. Se recupera el catalizador y se